Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario donde estés revisando nuestra clase número 13. Casi ya creo que una de las últimas o casi la última para empezar con nuestra evaluación del segundo bloque, ¿vale? Los que estábamos revisando la clase anterior, en todo el bloque estuvimos revisando lo que fue globalización, interculturalidad, multiculturalidad, documentos normativos que nos hacen apoyar la situación de la educación como tal en el artículo tercero, y por último en algún aspecto de la clase les comenté la situación de un documento mundial en el cual se preocupa por la educación en general. Por lo tanto, vamos a hablar de las perspectivas de la educación a nivel mundial y a nivel México. Y ese documento mundial que se enfoca es en la Agenda 2030. Es lo que vamos a estar trabajando en este último bloque, ¿vale? Tenemos aquí el título como tal, Perspectiva Social y Prioridades Educativas de la Educación Básica en México. Tenemos aquí el objetivo final, el nombre completo de la unidad, que es Educación en Valores. Por lo tanto, ¿cuál es el marco normativo de la educación en México? Es un tema que ya lo estuvimos revisando, presentaciones atrás, clases atrás, en el cual te marca como tal la normatividad. Por lo tanto, un marco normativo se va a presentar, ay Dios, aquí. Un marco normativo se va a presentar como un conjunto de leyes, una cuestión de programas, planes, propuestas, reglamentos o circulares que regulan la función educativa pública en su aspecto legislativo, administrativo, financiero, económico y pedagógico. Estos documentos se van a encargar de conjuntar todos los aspectos socioeconómicos de la educación para así trabajar una unidad que va a ser la educación y como tal que se vuelva un derecho. Con este derecho vamos a plantear que existen diferentes documentos. A nivel México, lo primero que se va a centrar es en el artículo tercero de la Constitución mexicana. Posteriormente lo va a avalar en la normatividad de la Ley General de Educación. En algún punto ya estudiamos lo que fue la Ley General de Educación y ya revisamos los contrastes de los 180 artículos que contiene esta ley general y la subdivisión de los 8 capítulos que contiene. Ya lo revisaste en otra materia y lo revisamos de manera general y globalizada dentro de esta asignatura, pero no está de más volverte a recapitular en qué consiste la Ley General de Educación. Por lo tanto, esta ley fue establecida por nuestras autoridades federales. Por lo tanto, la secretaria o el secretario de Educación en su momento, quien lo estipuló y colocó como ley general a este aspecto. ¿Vale? ¿Para qué sirve? Para tener medidas específicas para establecer las condiciones en nuestro ejercicio del derecho a la educación. Por lo tanto, el documento avala que la educación se va a implementar como un derecho. Lo vamos a implementar con las palabras más representativas de la educación en nuestra Constitución, que vamos a respaldar la ley, que vamos a respaldar el derecho, que vamos a respaldar la educación con las palabras equitativa, excelencia, calidad, igualitarios. Con esas 4 palabras vamos a hacer efectivo el derecho de la educación y así de esta manera que todos tengan acceso y permanencia a este servicio. Vuelvo a repetirte que es un documento que en algún punto de la enseñanza ya lo revisaste. En lo tanto, ya más o menos tienes el paréntesis de lo que es la Ley General de Educación. Sabemos que es un documento muy extenso de 80 hojas, de 180 capítulos y de 180 artículos y de 8 capítulos. Por lo tanto, lo vamos a sintetizar con tu primera tarea. En tu primera tarea, no viene aquí específico, pero viene cargado ya en plataforma. Tienes por favor que revisar el video nuevamente en mi canal, así se llama Ley General de Educación, y nos lo resume y sintetiza en 15 minutos lo que vamos a entender y comprender de la Ley General de Educación.
La tarea número 1, ¿qué es lo que me vas a hacer? Me vas a hacer una síntesis en infografía de la Ley General de Educación, ¿vale? No quiero todos los artículos, no quiero todos los capítulos, más sin embargo, la situación concreta de la Ley General de Educación. Al hablar de concreto es que estamos avalando el derecho como tal de la educación. Esa es tu primera tarea, revisar estos 15 minutos de el primer video. Ya que tienes el contexto que en México tenemos esta ley que avala la situación del derecho, por lo tanto, ¿qué es una política educativa? La política educativa son las decisiones que toman nuestros representantes legislativos, en este caso los políticos, para beneficiar a la educación en cualquier país. Con nosotros los que están a cargo de esa educación o los que están a cargo de tomar esas decisiones es el Senado, ¿vale? Aprobado previamente por la situación del poder ejecutivo, que es el presidente. En este dan a conocer consejos, criterios, demandas y situaciones que se enfocan en aspectos laborales y en aspectos educativos de nuestra educación. La política educativa es un tema muy amplio. No nada más se concentra en la Secretaría de Educación, sino que se concentra en todas las áreas que comprende. ¿Cuáles son esas áreas? Infraestructura, la situación docente, la situación de planes y programas, la situación de los niveles educativos, la situación de los padres de familia, la situación evaluativa, la situación en cómo hacer que la educación sea de calidad, cómo preocuparse de que la educación sea equitativa e igualitaria y hacer que la educación funcione para plantearla de excelencia. Esa es la política educativa, que se preocupa y toma decisiones respecto a estos temas. En México, ya lo viste anteriormente, que es con la Ley General de Educación, pero las políticas y las legislativas educativas se van a dividir en dos procesos. El primero es articular, regular y direccionar los bienes y servicios que moviliza el Estado para garantizar el derecho a la educación, según lo establecido en nuestra Constitución y la Ley General de Educación. Cuando hablamos de articular, regular y direccionar bienes es pagos docentes, todos los docentes en sus planteles, que existan docentes para todas las escuelas y que existan bastantes escuelas para tener una educación de calidad y una educación de excelencia. Eso es el primer proceso que hace la política educativa, que se establezca una situación regular en la educación. Y la parte número 2 es que el gobierno tenga la capacidad de elaborar estrategias y hacer que se logren los objetivos educativos, que es definir la legitimidad de la transformación de la realidad educativa. Esto cómo lo hacen a través, ejemplo, de las reformas educativas que ya vimos también en algún proceso anteriormente, que tenemos la nueva reforma educativa planteada en el 2022 y lo que quiere es modernizar, globalizar y reestructurar el diseño de los planes y programas y reorganizar la enseñanza educativa. Eso es el punto número 2. Como ves, la política mexicana sí plantea muchos procesos que no nada más es que el maestro enseñe, sino que tenga los medios, que tenga las condiciones, que esté preparado, que esté en su plantel, que exista un plantel y que tenga las condiciones necesarias ese plantel y que exista un plan de estudios como tal, una reforma educativa para que el docente tenga que transformar esa educación. Aquí esto plantea nuestra política mexicana, que ya lo estuvimos revisando a través de las reformas educativas, ya estuvimos revisando a través de los valores educativos que vimos la clase pasada y a través de los documentos que en algún momento vimos en el primer bloque. Posteriormente, ¿cómo vamos a hacer que México entre en la globalización de esta educación? Muy fácil, a través de un documento que avala diferentes aspectos. ¿Qué vamos a avalar? 1. Los currículos y los modelos de gesticulación curricular. Estos modelos lo van a reformar a través de los planes de estudio, a través de las reformas educativas.
Por lo tanto, es un primer factor para que con ello empecemos a ser globalizados. Número 2, la infraestructura, equipamiento y tecnología. Si recuerdas, ser globalizado es entrar en un avance tecnológico. Por lo tanto, en las reformas educativas actuales, lo que requiere el sistema es que la educación sea tecnológico y que sea avanzado a la temporalidad moderna a través de la época del siglo XXI y todo lo que tenemos a nuestro alcance. No nada más un pizarrón, un cuaderno y una memorización. Ya no. Tenemos que hacer diferentes herramientas como lo que estamos trabajando ahorita para que la educación empiece a ser globalizada y entremos en ese objetivo de que tenga un impacto social a años posteriores. Tercer aspecto, los docentes. Como lo viste en la reforma educativa, nos toca el papel de modernizarnos, nos toca el papel de actualizarnos y nos toca el papel de mejorar las condiciones educativas del país. Y por último, el estudiante. El foco importante de la enseñanza, mi estudiante. Sin el estudiante no tenemos todo el proceso que está acá abajo. El estudiante tenemos que direccionarlo de manera positiva, de manera autónoma, para que él pueda lograr su meta, el estudio, lograr un nivel académico alto y lograr unos estándares mayores a través de productos, herramientas y evaluaciones que hacen para revisar si somos capaces de tener una educación globalizada. Con estos 4 factores vamos a entrar en un sistema globalizado y vamos a estar acorde a lo que nos pide el sistema mundial. ¿Y cómo vamos a estar acorde? A través de nuestra política educativa mundial. ¿Y cómo se da? A través de la Agenda 2030. Hasta aquí, antes de que veas todo el video, dale una pausa y estamos en el minuto 12. Dale una pausa y ¿qué es lo que vas a hacer? Te dejo la segunda tarea. La segunda tarea es ver una videocápsula en la cual nos explica en qué consiste la Agenda 2030 y para así comprender más lo que te voy a empezar a desarrollar. Es una cápsula de 4 minutos, por eso es aquí donde te digo, dale una pausa, ve a mi canal, busca el video Agenda 2030 y aquí va a ser las condiciones de comprender lo que vamos a explicar. No es nada textual, no es nada de un resumen, no, porque es una videocápsula de 3 minutos. Con esa videocápsula ya vamos a comprender más. Ok. Ya que le diste la pausa indicada, ya que revisaste el video previamente, ahora en qué consiste la Agenda 2030. Si revisaste, la Agenda 2030 fue creada y organizada a través de la ONU para desarrollar un plan de acción que favorezca a las personas y a todo el planeta para interactuar la fortaleza de paz y la justicia. Ese es el propósito de la Agenda 2030. ¿Vale? Esto es lo que se adaptó a través de la ONU para crear una política educativa. Ojo, la Agenda 2030 no nada más habla de educación, son muchos factores en los cuales en educación solo se avala en un punto, en el punto número 4, y lo vamos a revisar más abajo. ¿Qué más hace la Agenda 2030? Resolver los problemas actuales de nuestro mundo. ¿Cuáles son? Eliminar la pobreza y lograr un desarrollo sustentable. Se preocupa porque exista la eliminación de la pobreza, que para eso se fundó la ONU, y también para desarrollar el planeta de manera sustentable. Recordemos que después del 2010 la humanidad se preocupó por cómo hacer que el planeta sobreviva más años, porque recordemos que es el único hábitat donde el humano se desarrolla. Entonces, tiene esta agenda 2030, tiene 169 metas, bastantes, 169 metas, en los cuales hablan aspectos económicos, sociales, ambientales y educativos. Como ves, es un plan estratégico muy grande, muy monstruoso, en el cual se tienen que cumplir estas metas. Y ojo, la meta como tal se dijo en el 30.
se desarrolló exactamente hace 5 años y debe de haber tenido ya un avance considerable para tener una eliminación de menos metas a lo largo de cada año. Por lo tanto, en estos 15 años de desarrollo que se propuso la Agenda 2030, tiene que adaptar diferentes compromisos a las necesidades del planeta y a las necesidades de la humanidad. ¿Por qué? Porque somos los objetos vulnerables dentro de este ecosistema llamado Tierra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en la Agenda 2030 es buscar pobreza, eliminar pobreza, que todo sea sustentable, que tengamos justicia, que todos tengamos educación y sobre todo plantear derechos. Esos derechos que en algunos países en ocasiones no los tienen o que en ocasiones se les olvida plantear cómo son esos derechos. Esto es la introducción de la Agenda 2030. Un documento muy amplio, sí, pero solamente nos vamos a enfocar en el punto número 4. ¿Por qué el punto número 4? Porque el 4 exactamente habla de educación de calidad a nivel mundial, de educación de calidad. Como ves, aquí están los 17 apartados o temas generales en los cuales se van a hablar en la Agenda 2030 como metas globales para que nosotros estemos dentro de esas metas globales. Por eso hay mucha reestructuración educativa, porque tenemos que mejorar esas condiciones de vida y hacer que nuestras metas educativas como país se logren. En el punto número 4, aquí, en el punto número 4, como hablamos de calidad de educación, el punto primordial es garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover el aprendizaje durante la vida de todas las personas. Como ves, son palabras que ya están implementadas dentro de nuestra constitución política. Por lo tanto, esta agenda va empatada o ligada con las necesidades que requiere nuestro país y con las necesidades que debemos de realizar dentro de nuestra situación global. A eso se refiere la Agenda 2030 en el apartado número 4, ¿vale? Y por lo tanto, en el punto número 4, garantizar esa educación. ¿Qué metas vamos a plantear? Tenemos 5 metas muy grandes que tenemos que desarrollar. La primera meta a nivel globalizado, a nivel ya globalizado, no como a nivel México, ya a nivel globalizado, la primera meta es que todos los niños terminen los ciclos mínimamente de primaria y secundaria de manera gratuita, promoviendo una permanencia escolar, no que nada más se quede en la secundaria, sino que avancen a otros grados, pero la meta como tal solamente es erradicar la alfabetización, erradicar esas carencias educativas y que todos los niños en este periodo del siglo XXI tengan mínimamente primaria y secundaria. Vas a decir, en México ya la alfabetización está erradicada. Sí, pero recuerda que la calidad que quiere la educación es muy diversa a lo que realmente estamos planteando en nuestro país. Meta número 2, que todos los niños tengan acceso a la atención primaria infantil con la enseñanza del preescolar. Con esto, desarrollar una enseñanza primaria. Ya ves que el desarrollo del preescolar también es importante en el factor educativo. Y te acuerdas en algún punto si lo desarrollamos, yo te comenté que para nosotros tener obligatorio el preescolar se maneja en México, aparte de la reforma educativa, el Plan 023, en el cual maneja los 23 años educativos y escolarizadamente el preescolar maneja 2 años para poder entrar dentro de ese plan educativo y mejorar las condiciones de calidad de la enseñanza. ¿Vale? Número 4, que todos tengan acceso igualitario a la formación técnica, profesional y superior de la enseñanza universitaria. Ya vamos planteando que ya va subiendo el rango académico y ya tenemos que tener una igualdad. ¿Por qué igualdad? Porque existen países dentro de la ONU
que todavía no aceptan que las mujeres y los hombres vayan en los mismos planteles educativos, que las mujeres y los hombres no asistan al mismo nivel de enseñanza. Por eso dice igualdad en la enseñanza universitaria. La meta número 4, es eliminar la violencia de género en la educación y garantizar una condición de enseñanza en las personas con discapacidades, con las personas indígenas y con los niños con situaciones vulnerables. Para ello, no debe de haber discriminación ni violencia de género. Es un punto que hasta la fecha, la violencia de género, estereotipos, bullying, como lo vimos en las diapositivas anteriores, son un hueco en la enseñanza que nos absorbe que tengamos esa calidad educativa. Y por último, la meta número 5 es garantizar que todos los menores de edad lleguen a la situación adulta con una comprensión lectora, con una comprensión de escritura y con una situación aritmética. En México es muy común que a muchos no saben dividir. En México es común que muchos no se saben memorizar la tabla del 8, la tabla del 7, que no saben más que operaciones básicas, concretas y simples, porque son las que utilizan en su cotidianidad. Más sin embargo, como ven aquí en la Agenda 2030, es un factor igual que el retraso educativo o que el rezago educativo, más bien la palabra adecuada, el rezago educativo tiene que eliminarse. Un punto muy transversal, pero viene ahí la contraparte de la reforma educativa. ¿Cómo lo va a hacer? Con la transformación de la enseñanza docente, con la transformación de nuevos planes de estudio y la concentración de nuevos panoramas en la enseñanza. A eso se refiere. A eso se refiere nuestro plan de estudios, a eso se refiere nuestra reforma educativa, porque está acorde a esta meta dentro de la Agenda 2030 a que nosotros pertenecemos. Finalmente tenemos más metas dentro de esta Agenda 2030. Ya son metas más reestructuradas, más generalizadas, en los cuales tenemos que modificar las instalaciones, los conocimientos teóricos y prácticos, la situación, la situación competitiva de los jóvenes y aumentar la situación de becas y también la oferta de maestros. Todas estas que están en estas diapositivas ya son más reestructuradas. Las anteriores son las más simples. Aquí está. Pero ya estas van más estructuradas, más analizadas, que son amplias, que son grandes y por lo tanto, si nos vemos en algún punto de la enseñanza en México, vas a analizar y tal vez estamos muy lejos de esas metas. ¿Se puede lograr? Sí. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Ya lo viste en las diapositivas pasadas, eliminar diferentes factores de la educación. La SEP tiene 100 años y tiene 20 factores que no los han podido erradicar. La situación de valores es un punto que tenemos que plantear y lo viste en las diapositivas pasadas. La cuestión de nuestra reforma educativa es algo que tienes que conocer y hay docentes que no se quieren actualizar. La situación de una autonomía escolar o de una situación autónoma en los alumnos se tiene que plantear. Más sin embargo, como sociedad estamos mal acostumbrados a que la enseñanza se da en la escuela nada más y ahí tengo que aprender. No, todo va a modificarse y si no modificamos esos hábitos, si no modificamos esas cuestiones de enseñanza, si no modificamos esas cuestiones de aprendizaje, lo que va a pasar es que no vamos a llegar a la meta de la Agenda 2030 y dos, no vamos a llegar al propósito de la globalización que quiere el mundo, que es reestructurar la enseñanza y que realmente se tenga una enseñanza de calidad. Ese es el problema que vamos a tener dentro de estas vertientes de la educación. Como viste,
La cuestión en la ética no nada más son de valores, sino son cuestiones normativas, son cuestiones de leyes, son cuestiones de artículos que te van a hacer que el alumno, el docente, la sociedad, incluso cualquier contexto de nuestra nación conozca estos parámetros. Gente social no te va a decir si te va a conocer la ley de educación, pero mínimamente te conoce la constitución política y sabe que su derecho es la educación, pero no sabe que el trasfondo de la situación es que tenemos un documento que nos está correteando y pisando los talones para que demos un resultado. Y si no damos esos resultados, no entramos en la globalización, no ampliamos nuestra tecnología, no ampliamos nuestra economía y nos quedamos atrás en la época rudimentaria de enseñanza para que el país no avance. ¿Vale? Como ves, la Agenda 2030 sí nos corretea, la Agenda 2030 sí nos da una ventaja, sí, así como países como Finlandia, que es el primer país en enseñanza, como las cuestiones que tenemos nosotros con las barreras de aprendizaje, con las cuestiones de trabas que hay en nuestro sistema educativo y con problemas que ha tenido desde sus inicios, sí, sí es una vertiente así, así enorme. ¿Se puede modificar? Sí. Por eso tú eres el nuevo docente del mañana y tienes que modificar toda esa estructura educativa. Las herramientas te las estoy dando porque tenemos que estar actualizados. Las herramientas te las estoy dando para que comprendas por qué hay que modificar la enseñanza. Más sin embargo, si no te capacitas, si no te actualizas, si no lees documentos, si no ves por los derechos y no velas por la enseñanza del niño, no vamos a llegar a estas tantas metas que nos da la Agenda 2030, no vamos a llegar a las metas que nos plantea la Ley General de Educación, no vamos a llegar a una educación de calidad, de excelencia, equitativa y igualitaria que nos plantea el artículo tercero de la Constitución. Si no vamos a llegar, estamos perdidos. Muy mal. Por último, todo lo que hemos visto, todos los documentos que hemos visto, toda la estructura política y administrativa que hemos visto en ética en esta enseñanza, lo vamos a concretar en un ensayo. Ese ensayo viene con una pregunta detonadora que dice, la perspectiva social y prioritaria educativa de la educación básica en México cumple sus objetivos. Ya viste, tiene muchas vertientes. Para el ensayo recuerda que es introducción, argumentación, conclusión. Vale. Con eso vamos a checar todos los temas otra vez. Revisa todos los videos anteriores y checa. Tienes mucho donde absorber, mucho documento donde jalar para decirme la respuesta con esta interrogante. Si se están cumpliendo las metas en nuestra perspectiva y nuestras prioridades de enseñanza, lo dejo a tu criterio, ¿vale? Con eso sería todo de mi clase. Dudas, comentarios, situaciones, demás. Estoy a tus órdenes. Espero que tanto documento que te he dado puedas leerlo, comprenderlo, analizarlo, desmenuzarlo y devorarlo, porque tú eres el nuevo maestro del mañana. Un gusto saludarte. Buen día, buena tarde, buena noche.